una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Hemos dejado hasta ahí este versículo porque es precisamente lo que vamos a meditar sobre el Padre Nuestro. Y quisiera que meditáramos en torno a cómo Lucas se separa un poco de la tradición de Mateo al transmitir la oración del Padre Nuestro, una oración que de seguro ya las comunidades cristianas, cuando se escribieron los evangelios, la oraban. El evangelio de Mateo difiere o es diferente al de Lucas en dos aspectos muy importantes. Al comienzo, si nosotros nos podemos percatar, Lucas omite ese pedacito que dice que estás en el cielo, que si lo trae Mateo, por supuesto. Es porque para Lucas el Dios de Jesús es un Dios que está presente en nuestra historia, es un Dios que se mueve en nuestra realidad, es un Dios que no está ajeno a nosotros. Es por supuesto un Dios que ha descendido del cielo y ha hecho morada con su pueblo. Así lo entendieron también los judíos. Hoy los cristianos estamos llamados también a entender que no es un Dios que está arriba en los cielos, distante de la realidad del hombre, sino es un Dios inmanente, presente en la realidad de todos los seres humanos. El segundo elemento que Mateo tiene y Lucas no es: y líbranos del mal o del maligno. Pareciese que Lucas también hubiese omitido este último pedazo del Padre Nuestro. Por supuesto que tendríamos que analizar ahora lo que significa realmente la oración del Padre Nuestro. Por supuesto, también una de tantas interpretaciones que nosotros podemos encontrar. Vamos a empezar diciendo que el Padre Nuestro, el Padre que es santificado a través de las obras que realizan sus hijos, porque la tarea del cristiano es el establecimiento del reino de Dios. La oración del Padre Nuestro es una oración netamente escatológica, es decir, nos pone en camino, nos proyecta, nos mueve en la dinámica del reino de Dios o el reino que Jesús como proyecto de vida ha establecido para todos los cristianos. El reino de Dios es por tanto el acontecer de Cristo en medio de la comunidad, de un Cristo que es resucitado. Danos cada día nuestro pan del mañana. Hoy vivimos en una sociedad consumista, que desperdicia, que malgasta los alimentos. El Señor aquí nos pone en el plano de la justicia. Danos el pan de cada día. Es un pan que nosotros compartimos con los demás. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos saciándonos el hambre a nosotros y a nuestras familias. El pan que el Señor comparte a sus hijos es el pan de justicia que se da para los pobres, los que no tienen, los marginados. Hoy, como les decía, vivimos en una sociedad que malgasta el alimento, que malgasta lo que ponen en su mesa, mientras que los pobres no tienen a veces ni siquiera una comida diaria. El plano de la justicia. El segundo: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. En la traducción del Padre Nuestro en castellano se ha quedado así: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo dice: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben algo. Y en latín se decía o se acostumbraba a decir debita debitoribus, es decir, nos ponía en un plano económico. Y el plano económico tiene mucho más que ver con el mensaje de Cristo en el Evangelio.
Aquí no hablamos de un perdonar los pecados simplemente porque alguien me dijo algo malo a mí o alguien me hizo algo a mí y listo, yo perdono esa ofensa. No. Lo que el Señor quiere aquí es que no nos dejemos mediar por lo económico. Hoy vivimos en una sociedad mediada por lo económico. Una persona vale no por lo que es, sino por lo que tiene. Y entonces el Señor aquí nos dice, perdona las deudas. Vamos a ubicarnos en el siglo I con lo que pasaba en la época de Jesús. Los campesinos eran asediados por una cantidad de impuestos. Ellos tenían que recurrir a los préstamos con algún vecino, con algún familiar rico. Y sucedía también que cuando no se tenía para pagar, el campesino tenía solo 3 opciones: la muerte, la esclavitud o huir hacia el desierto o hacia las montañas. El Señor nos pone en un plano de perdonar las deudas, de no dejarnos mediar, que lo económico no empiece a destruir las fibras de nuestra sociedad, como tristemente sucede hoy. Una sociedad marcada por lo económico. El Señor nos libera. El Señor nos invita a no ver en una persona lo económico, sino en una persona como es, por su dignidad. Perdona nuestras deudas. Nosotros, ¿qué le debemos al Señor? Le debemos la vida, el aire que respiramos, aquellas oportunidades que tenemos para transformar nuestro entorno. Y todo eso el Señor nos lo ha dado gratis. La lluvia no nos cuesta y es agua. El sol que nos calienta y nos da vida no nos cuesta, es gratis. La tierra que poseemos, la tierra en la que vivimos, nos pertenece a todos. Pero unos pocos se han apropiado de la tierra y nos hemos vuelto nosotros mismos esclavos de aquello que el hombre ha ido conquistando y de lo que se ha ido apropiando. Pero un árbol no es de nadie, es gratuidad de Dios. Los animales que encontramos constantemente sobre nuestra mesa, los animales que corren libres, los animales que se reproducen y siguen alimentando a la humanidad, es gratuidad, es don de Dios. Esas son las deudas que nosotros le tenemos al Señor y Él nos la perdona. Finalmente, no nos dejes caer en la tentación. ¿En la tentación de qué? De tener malos pensamientos o en la tentación de no ir a cometer un pecado. Pues la tentación hay que verla en clave de las tentaciones que sufrió Jesús y que nos la relatan los 3 evangelios. Y quisiera que la recordáramos un momento. La primera tentación, o más bien las 3 tentaciones, tienen que ver mucho con las tentaciones en las que cayó el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Vamos a recordarla. El pueblo negó, o más bien se quejó con Moisés de Dios porque no tenían alimento y dijeron, es mejor el alimento que teníamos en Egipto. Y entonces el Señor hace llover sobre el pueblo el maná. Jesús, al igual que el pueblo de Israel, es tentado con el hambre, pero Jesús no pone en prueba a Dios, sino que al demonio que lo tienta pidiéndole que convierta unas piedras en pan, le dice, no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación en la que cayó el pueblo de Israel en el desierto fue la de adorar un becerro de oro. La adoración de un Dios falso. El diablo le dice a Jesús, si te postras ante mí y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Y encontramos que Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él le darás culto. Y finalmente encontramos la siguiente tentación, y es la tentación de creer que por ser hijos de Dios tenemos todo asegurado. Lánzate porque está escrito en la palabra. Él enviará a sus ángeles para que no tropieces en piedra alguna. Y Jesús le responde, al Señor no tentarás. Pues bien, la tentación que nos habla aquí el Evangelio que estamos meditando es la tentación de creernos poderosos. La tentación de creer que con la fuerza podemos lograr nuestros propósitos. La misma tentación a la que lo trató de inducir Pedro cuando le dijo, no Señor, ni que se te ocurra que debas morir en una cruz. Así que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Hoy el Señor también nos invita a no caer en la tentación de creernos superiores a los demás, de ser poderosos,
de pretender humillar y pasar por encima del otro. Así que vamos a transformarnos a través de la oración del Padre Nuestro. Una oración que nos está invitando a pedirle al Señor que su reino se haga presente en medio de nosotros. A pedirnos constantemente que empecemos a trabajar por la justicia, es decir, por dar el pan a todos sin excepción. Nos invita también el Señor en el Padre Nuestro a no dejarnos mediar por el dinero. No podemos seguir pretendiendo que el dinero lo es todo. Hay una clara denuncia contra los ricos y los poderosos. Dichosos son los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Y finalmente encontramos la invitación de Jesús de no caer en la tentación de querer o de creernos dioses y pasar por encima de los demás. Solo así y de esa manera nos podremos ver libres del maligno, es decir, libres de toda pretensión satánica de destruir la comunidad, de destruir nuestra vida. Así que de pronto Lucas omitió ese pedacito del Padre Nuestro de y líbranos del maligno, para decirnos que solo así, de esa manera, podemos acabar con el mal que emerge en este mundo de maneras casi insospechadas, pero siempre disfrazadas de aquellos que ostentan el poder, que destruyen al hombre, que lo matan, que lo aniquilan. Solo así y solamente así nosotros podemos decir: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, enséñanos a amarnos a nosotros como hermanos que estamos en la tierra. Muchas gracias.